Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, saludos aquí en la hermosa ciudad de Miami. Queremos hacer este video para hablarte acerca de lo que seguramente sabes lo que está pasando a nivel mundial, que es justamente este virus. Y es algo que está predominando algo sobre las vidas, y es el miedo. El miedo es normal en el ser humano. Como personas siempre tenemos miedo quizás a emplear un trabajo nuevo, miedo a ver si vamos a tener éxito en la vida, miedo a con quién nos vamos a casar, si nos vamos a casar, miedo quizás a ver si vamos a tener éxito en lo que queremos emplear, qué es lo que vamos a estudiar, si nos va a hacer feliz. El miedo es normal dentro de la vida del ser humano. Tenemos que aprender a trabajar con él y a vencerlo cada vez que se nos presenta algo nuevo en la vida. Pero este miedo que se nos está mostrando en este tiempo ya es un miedo muy diferente. Y es el miedo de la muerte, es el miedo del contagio, es el miedo de qué es lo que va a pasar. Antiguamente, o quizás hace unos días atrás, una persona que estornudaba, uno por educación se le decía salud. Pero hoy en día ya se hace 3 pasos atrás y lo mira de una manera despectiva, donde el apretón de mano, un abrazo, un beso, era tan normal, ahora todo se torna en saludar con el codo o con el puño. Nos estamos dando cuenta de que verdaderamente qué importante es tener un abrazo y que lo vamos a hacer. Yo creo que en no muy largos tiempos, en días, vamos a volver a abrazar. Ver a un amigo y qué raro es ese saludo de codo, ¿no? Pero es ese miedo que hoy en día está viviendo la gente. Estoy yendo a los supermercados porque hay que comprar cosas, ¿no? Pero en ese momento me estoy dando cuenta del pánico. Los carritos llenos de cosas, si digo, ¿para qué comprar tanto? Y los pánicos de las líneas, los parqueos de los autos chocando, queriendo salir primero y todas esas cosas que se está viviendo. Y le decía a Carolina, ni en los huracanes se ve el pánico que se está viendo en este tiempo. Es el miedo de que hoy en día una persona me hacía un café y prácticamente a 3 pasos de lejos me decía, ¿lo quiere con azúcar o sin azúcar? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Esto es algo que no es la primera vez que pasa. Ha pasado el ébola, ha pasado el famoso VIH, el SIDA, donde la gente no se podía acercar y ese miedo. Pero todo eso pasa y hoy en día nos enfrentamos a nuevos retos. Pero esto lo que está haciendo está alejando a la gente por precaución, dicen los médicos, para prevención, y todo eso está bien, de lavarse por 20 segundos, 30 segundos las manos, justamente también de tener un alejamiento y todas esas cosas que está bien y debemos hacerlo por precaución. Pero lo que se está presentando en este tiempo está afectando también a las iglesias en cierta forma. Las iglesias hoy en día están haciendo lo que estamos haciendo ahora. Están predicando a una cámara sin saber ni una persona que le diga amén del otro lado. Es algo nuevo para las iglesias, lo están haciendo y lo van a hacer en estas próximas semanas hasta que esta ola, si esta curva comience a bajar, que es de predicarle y toda la gente va a estar detrás de la cámara y viendo tantas cosas. Pero hoy quiero hablarte acerca de ese miedo, no el miedo normal, sino el miedo de pánico. Ese miedo no te va a ayudar a avanzar a ningún lado. La Biblia dice en Génesis 3:10 que el famoso Adán dice, tuve miedo, oí tu voz y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Hoy en día la gente está escuchando muchas voces y eso es lo que quiero hablarte hoy, la voz que estás escuchando. Este hombre escuchó la voz de Dios y la voz de Dios, en vez de acercarlo, lo que hizo fue lo alejó. Y hoy en día muchas voces estás escuchando. La voz miramos en países en Europa donde cerraron sus fronteras y ese miedo de que la gente está muriendo, de la gente está con barbijos, con guantes, con anteojos y todas esas cosas. Ese miedo es la voz que estamos escuchando en los noticieros, es la voz que nos dicen que los afectados van creciendo cada día más, donde antes era 1, ahora son 300, donde antes se podían juntar 250. En 2 horas el presidente Trump cambió de 250 a solamente 10 personas en un lugar.
Imagínate lo que estamos viviendo en ese pánico. Y esa voz la que estamos escuchando las voces de los noticieros que lo que quieren hacer es vender noticias y traer una persona al tío de alguien que fue afectado y cómo habla y todas esas cosas para vender ese miedo, ese producto. Hay mucha gente que lamentablemente abusa de lo que está pasando y todos los elementos de insumo que antes valían un precio ahora valen 3 o 4 veces más. Dios quiera que eso se pueda arreglar en estos próximos días. El mundo está escuchando diferentes voces. La voz de que me voy a morir, la voz de que esto nunca se vivió, la voz del miedo. Y sabe que cuántas enfermedades hoy en día la gente puede conllevar dentro de sí, no porque alguien te contagió, sino porque vos mismo comenzás a crear esa enfermedad en tu mente. Son las enfermedades psicosomáticas. Me estoy enfermo, me duele la espalda, me voy a morir, o me duele la cabeza y esto es una jaqueca y puede pasar tantas cosas. Esas enfermedades psicosomáticas terminan literalmente afectando tu vida, tu metabolismo. Entonces, ¿cuál es la voz en este tiempo que necesitas escuchar? ¿Sí? Uno dice, yo quiero escuchar a Dios en este tiempo. En el año 2001, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, todos escucharon la voz de Dios. Las iglesias se llenaron, los templos no daban abasto, pero cuando todo se normalizó, la economía nuevamente estuvo estable aquí en los Estados Unidos y uno ya tenía la heladera llena, ya estaba estable con el trabajo, ya literalmente la gente se alejó de Dios. Y muchas cosas pasaron en el 2008 aquí en los Estados Unidos, donde la casa tenía un valor y al otro día tenía el doble o valía menos, y era esa tormenta, esa revolución económica que vivió este país, los Estados Unidos. El país nuestro, Argentina, cuántas cosas pasaron, de que la gente en los momentos de crisis buscaba a Dios. Y eso es lo que quizás Adán no entendió. En el momento de crisis que él estaba viviendo, en vez de acercarse a Dios, en vez de estar cerca de Él, en vez de arrodillarse delante de sus pies, Él optó por esconderse. Y dice, oí tu voz en el huerto. Hoy en día estás escuchando la voz de Dios en diferentes medios. En redes sociales, hombres que están diciendo, este es el tiempo para buscar a Dios. Y quiero decirte que hoy más que nunca es el tiempo para buscar a Dios. La voz de Dios es la que está hablando. Él es el que permite todas las cosas buenas y malas en nuestra vida. Y aún así, cada cosa que nos pasa a nosotros es para tener un acercamiento a Él. Adán se perdió la oportunidad de acercarse a Dios en medio de su crisis. No seas vos o no sea usted el que me está escuchando en este momento, sea esa misma persona que en el momento que Dios hoy en día está hablando, usted se esconda detrás de ese miedo, se esconda detrás de esta crisis, se esconda detrás de lo que usted esté pensando y dice, bueno, esto no va a cambiar, esto va a pasar. La Biblia dice en 2 Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea, esto lo que estamos viviendo es momentáneo, es temporal, produce en nosotros un más y excelente peso de gloria. Y después dice, pero no mirando las cosas que se ven, sino mirando las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Aprender en este tiempo de crisis a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo puedo escuchar a Dios? La Biblia es la forma escrita de Dios. Cuando queremos escuchar a Dios, la voz de Dios es la palabra suya, donde Él dice en ese momento, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Y mayormente en estos días y en medio de esta crisis, los ojos de la mayoría de los millones de cristianos y personas, los ojos se fueron en un solo versículo o en una sola parte de la Biblia, que es el Salmo 91. Yo me imagino que millones de ojos abrieron la Biblia en estos días en el Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que aprender a vivir bajo su sombra. Así que te animo en este tiempo, a través de este video, a que no escuches otras voces. No seas como Adán, que en el momento de crisis se escondió, sino que fíjate, aún escondido, Dios lo fue a buscar. Y eso es el amor de Dios. Esto va a pasar, mi amigo, mi amiga, mi hermano, donde sea que me estás escuchando. Esto va a pasar, pero esta crisis nos ayuda a acercarnos a nuestro Dios. Él es el que manda a sus ángeles
alrededor de nosotros. Firme como talón de oso. Te mando un fuerte abrazo donde me estás viendo. Estamos conectados aquí abajo, puedes escribirnos. Y te mando un abrazo fuerte. No te quiero dar el codo. Me gustaría darte un abrazo fuerte en el momento de esta crisis. Decirte que Dios te ama. Y esto es una oportunidad para declarar de que Dios es nuestro protector. Nunca vamos a conocer a un Dios sanador si no pasamos por la enfermedad. Nunca vamos a conocer a un Dios que prospera si no pasamos por la necesidad. Nunca vamos a conocer un Dios que tiene su cobertura sobre su pueblo si no pasamos por esta crisis. Amado pueblo, país, hermano y amigo que estás viendo este video, que Dios te bendiga, te mando un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video, en el próximo momento. Dios te bendiga.